Las conocidas, mi nombre es Juan Carlos Calimayor Trinidad. Me congrego en la iglesia Avivamiento Chiapas y tenemos, verdad, el honor de estar aquí siendo parte del cuerpo de maestros de este seminario. Tomen nota si quieren de mi nombre, porque de repente en las tareas preguntan, bueno, ¿y cómo se llama el maestro? Juan Carlos, el Colochito, el Chaparrito, ¿no? Y empezamos que no sabemos los nombres de los maestros. Su servidor es Juan Carlos Calimayor Trinidad y como parte del cuerpo de maestros de este seminario, en esta ocasión me toca impartirles la materia de doctrina elemental. Amén. La forma de calificar, ya el pastor César la definió. Estamos hablando de que calificamos un 50% de asistencias. Para nosotros es muy importante que ustedes vengan, ¿verdad? Que estén aquí, que escuchen, que vean, que participen, que puedan tomar nota de las clases. Un 25% de tareas cuando así la materia lo amerita, y vamos dejando tareas a lo largo de ello. Y un 25% el examen. Resulta que en alguna materia que di en San Cristóbal no se prestó para dejar tareas, y bueno, el otro 25% se lo acumulamos al examen, ¿verdad? O a un trabajo final, dependiendo cómo lo valoremos. Entonces será 50, 25, 25, ¿sale? Para que estén pendientes, para que no falten, porque luego resulta que muchos entregan tareas, sacan buenas notas en el examen, pero su calificación baja porque tienen 1, 2 o 3 faltas, ¿no? Si estamos hablando que van a ser 6 clases, quiere decir que 6 clases equivale al 50% de su calificación. Si alguien me tiene 3 asistencias, quiere decir que de ese 50% nada más logró tener un 25%. Si me entrega todas las tareas y saca 10 en su examen, esa persona nada más podrá tener un 75% de calificación, 7.5. 25 de sus asistencias, 25 de su tarea, 25 de su examen, 7.5, para que vean qué tan importantes son las asistencias. Pero si además no entregó tareas y me saca 10 en el examen, entonces quiere decir que 25 y 25, esa persona tiene un 5, una calificación no aprobatoria. Por lo tanto, consideren mucho, por favor, el estar aquí, con el tan solo hecho de que vengan, de que asistan, de que escuchen, tomen nota, participen, les digo, entreguen sus tareas, ya tienen una calificación aprobatoria. El examen nada más les serviría para complementar su calificación en caso de que quieran tener 8, 9 o 10. Pero si todos vienen y entregan todas sus tareas, su calificación ya pueden, los que se preocupan, ¿verdad? Que el examen, ¿no? Que está y que se ponen a estudiar y que se preocupan mucho, pueden relajarse, ¿verdad? Si tienes todas sus asistencias y sus tareas, ya tiene 7.5, una calificación aprobatoria. Hablaba el pastor César que la calificación mínima aprobatoria va a ser de 7, pastor. 7, porque estamos en un bachillerato teológico. Amén. Bueno, en la parte de doctrina, ya el pastor César abordaba un poco acerca de esto, y el término doctrina, que viene del griego doctrina también, del latín, perdón, doctrina, dice que es un conjunto de enseñanzas que se basa en un sistema de creencias religiosas, de fe. En el cuadernillo van a encontrar que doctrina es enseñanza, instrucción o enseñar la sustancia. En este caso, en nuestra materia, estamos hablando de doctrina cristiana. Amén. La doctrina del cristianismo. ¿Estamos de acuerdo? Si pudiéramos hacer una definición de lo que es doctrina, tomen nota. Yo les diría que es el conjunto de enseñanzas. Tomen nota porque esto no está en el cuadernillo y es pregunta de examen. Podríamos decir que la doctrina, 2 puntos, es el conjunto de enseñanzas o principios básicos que tienen por objeto instruir a la iglesia. Hablamos de enseñanzas, hablamos de principios, hablamos de instrucción. ¿De acuerdo? Y bueno, y hablando de doctrina cristiana, mis amados hermanos, estamos en esta materia, vamos a estudiar todos los principios y enseñanzas que el Señor Jesucristo nos dejó en la palabra de Dios. Y para ello, si pudiéramos dar un fundamento de la doctrina cristiana,
ustedes van a encontrar la base en Hebreos 6, 1, 2, y alguien que me lo lea, por favor, para que todos traen Biblia. Vamos a ver mucha Biblia, hermanos, porque esto es, son clases de teología, y nuestra base principal, nuestro insumo es la Biblia, ya lo decía el pastor César, amén. Hebreos capítulo 6, versículos 1 y 2. El fundamento de la doctrina cristiana, mis amados hermanos, vamos a encontrarlos en el libro de Hebreos, en el capítulo 6, versículos 1 y 2. Amén. ¿Qué dice? Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Número 1, arrepentimiento de obras muertas. ¿Sí? ¿Y por qué obras muertas, hermano? Eso a mí me causó mucho ruido cuando lo escuché por primera vez, arrepentimiento de obras muertas, pero ¿por qué muertas? ¿Verdad? En otras palabras, pudiéramos decir de obras que no edifican a tu vida, ¿verdad? En otras palabras, pudiéramos decir obras de la carne, que son en contra del espíritu y que por lo tanto tienen una consecuencia negativa a tu vida, a tu espíritu, y te va a traer una muerte espiritual. Por eso se llama arrepentimiento de obras muertas, así lo dice la Biblia. ¿Qué sigue, hermano? De la fe en Dios. Número 2, el segundo fundamento es la fe en Dios. Todo cristiano, número 1, tiene que arrepentirse, ¿estamos de acuerdo? Número 2, tiene que creer en Dios. Número 3, la doctrina de bautismo. A nosotros como cristianos, una de las principales enseñanzas que el Señor Jesús nos dejó en su palabra y que Él mismo lo practicó es el bautismo. Número 4, de la imposición de manos, ¿verdad? Y la imposición de manos vemos que puede ser con diversos motivos, ¿verdad? Dos de ellos que el Señor Jesucristo, ¿verdad?, hacía, ¿verdad? Bueno, el primero era para ministrar sanidad. Vemos que los apóstoles en el libro de Hechos usaban la imposición de manos para impartir el Espíritu Santo, ¿verdad? Y vemos que también se usa en el ministerio de liberación. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Número 5, 4, ¿vamos en el qué? En el 5, ¿ah? De la resurrección de los muertos, ¿verdad? El Señor Jesucristo también habla en la Biblia acerca de la resurrección de los muertos y que todos tenemos una promesa, que de hecho la promesa final que todos esperamos es la resurrección en Cristo Jesús, ¿verdad? ¿Cuántos quieren resucitar en Cristo Jesús y tener vida eterna? Amén. Y el juicio eterno, ¿verdad? El Señor Jesucristo también en los evangelios, a través de las enseñanzas que Él vino a impartir a esta tierra, ¿verdad?, habla de un juicio eterno que lleva implícito, mis amados hermanos, o salvación o condenación. ¿Estamos de acuerdo? Fundamento de la doctrina cristiana, Hebreos 6, 1, 2, y son 6 bases que el Señor Jesucristo, ¿verdad?, estableció en la palabra, que aquí en el libro de Hebreos se resume. Digamos, si ustedes pudieran revisar los 4 evangelios y ir extrayendo partes de ello, van a encontrar que el Señor Jesucristo, cuando vino a predicar a esta tierra, Él fundamenta su enseñanza en estos 6 puntos. ¿De acuerdo? Ok. Bueno, y esto, el fundamento de la doctrina cristiana nos lleva a poder establecer o poder definir un propósito, es decir, ¿por qué están todos ustedes aquí? ¿O por qué estamos? ¿Qué caso tiene que todos estemos hoy aquí, digamos, aprendiendo? ¿Qué caso tiene que estemos predicando la palabra de Dios a la gente que no está convertida? Y pudiéramos entonces a partir de ello definir un propósito de la doctrina cristiana. ¿Estamos de acuerdo? A ver, ¿quién pudiera decirme un propósito? 1, 2, 3, los que salgan. Hay muchos. El principal. A ver, échenle. El número 1, mis amados hermanos, decíamos, está contenido en el punto 6. Les decía que está implícito en el juicio eterno y yo pudiera darles como el principal propósito de la doctrina cristiana fundamentada en Juan 3:16. ¿Quién se lo sabe?
Fuerte. Ok, ahí está. Entonces, el propósito de la doctrina cristiana, mis amados hermanos, es que todos tengamos vida eterna. ¿Estamos de acuerdo? Por eso estamos aquí. ¿Sí? Lo principal es que todos anhelamos, primeramente cuando se nos predica de Dios, ¿verdad? Y la Biblia, anhelamos tener una vida eterna. De lo contrario, los que no anhelan eso, ¿cuál va a ser el fin? Despierten. El juicio. No, en el juicio vamos a estar todos, pero ¿cuál va a ser el fin de aquellos que no profesen la fe cristiana? La muerte eterna, que es el lago de fuego, ¿verdad? Ni más ni menos, ¿verdad? Si aquí hace calor, imagínense allá. Entonces, el propósito de la doctrina cristiana, mis amados hermanos, es que todos podamos tener una restauración de la relación con papá Dios, que se rompió ahí en el huerto del Edén. Yo cuando me toca impartirle a alguna persona acerca del evangelio, me voy hasta Génesis y le digo, mira, si la mujer no hubiera pecado, ¿verdad? Bueno, pero si el hombre no lo hubiera descuidado, ¿verdad? Siempre le echamos la culpa a Eva, pero ¿dónde estaba Adán? Andaba por allá, no sé, a lo mejor cazando un tigre, cazando un león, no sé qué andaba haciendo, pero se distrajo y perdió de vista a su mujer. Pero bueno, así estaba escrito que así tenía que ser, ¿verdad? A Dios no se le escapó nada. Él ya sabía que en el huerto del Edén iba a haber una ruptura de la relación entre Dios y el hombre. Entonces yo siempre les digo a la gente que no conoce de Dios, le digo, mira, pues si todo hubiera sido como en el principio, le digo, yo ahorita estuviera en una hamaca, le digo, porque me encanta la hamaca, a la orilla de un río, le digo, esperando que caiga un coco, ¿verdad? Esperando que caiga un chico zapote y todo fuera bien bonito, no tuviera que trabajar, las mujeres no tuvieran que sufrir dolores de parto y fuera todo diferente. Ya ustedes saben qué dice en Génesis, ¿verdad? Acerca de eso. Pero bueno, vino el pecado, vino la desobediencia y hay una ruptura entre Dios y el hombre. Todos lo sabemos, ¿verdad? Que después, a lo largo del Antiguo Testamento, Dios establece leyes, principios, fundamentos, ¿verdad? Para poder restituir esa relación parcialmente, es decir, había sacrificios para poder tener ese perdón de pecados y ese acercamiento con Dios. Y así fue todo el Antiguo Testamento hasta la venida del Señor Jesús, cuando la palabra dice, ¿verdad? Ahí en Juan 3:16, vuelvo otra vez, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, dice, o sea, nos amó tanto que envió a su Hijo único, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él viene a ser, el Señor Jesucristo, el puente, la restauración total entre el hombre, nosotros y Dios. Ahora nosotros tenemos la fortuna de poder tener comunión con el Padre a través de su Hijo Jesucristo, una comunión que no es interrumpida, ¿verdad? ¿Qué dice Romanos 5:1? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, ¿por medio de quién? Exactamente, ¿verdad? Entonces, el principio, el propósito de la doctrina cristiana tampoco está en el manual. Vamos a definirlo como que es, ¿verdad? La voluntad de Dios para que se restablezca la relación con Él a través de su Hijo Jesucristo y por lo tanto podamos tener salvación y vida eterna. En otras palabras, el propósito de la doctrina cristiana es que tú seas salvo y tu relación con papá se restaure. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sale? Y pueden haber mucho más propósitos de la doctrina cristiana, como por ejemplo el de tener paz. Hay un versículo en Hebreos, déjenme ver mis notas. Miren, Hebreos capítulo 12. Versículo 14, dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. O sea que si podemos decir que también el propósito de la doctrina cristiana es que todos tengamos paz con todos. Cuando le preguntaron al Señor Jesucristo, los fariseos le dicen, oye, bueno, ¿y tú que hablas de la ley y cumpliste la ley? Le dicen los fariseos, dinos cuál de todos los mandamientos es el mayor.
lo estaban tentando, ¿no? Y les dice el Señor Jesús, la ley se resume en lo siguiente: amarás a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, si ustedes aman a su prójimo, pues no van a hablar mal de él. Si ustedes aman a su prójimo, pues no lo van a lastimar. Si ustedes se aman a ustedes mismos, pues no le van a meter al cuerpo cosas que no edifican, ¿verdad? Cerveza, cigarro, no sé, pornografía, ¿verdad? Porque a través de los ojos también le metemos cosas al cuerpo, a través de los oídos, música que no edifica. Y entonces, ese sería otro propósito de la doctrina cristiana, ¿verdad? Que estemos en paz todos con todos y que seamos santos para que podamos ver al Señor cuando se llegue el tiempo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Tomaron nota? Esa es pregunta de examen, no está en el manual. Bueno, dicho todo esto, mis amados hermanos, entonces posicionado, ¿verdad?, lo que es la doctrina, teniendo el fundamento de la doctrina cristiana, que es lo que estamos aquí nosotros estudiando, lo que estamos practicando, ¿verdad? Dicho el propósito de la doctrina cristiana, ¿sí? Vamos a entrar en materia. La doctrina, mis amados hermanos, es decir, cuando hablemos de doctrina, vamos a entender que estamos hablando del conjunto de enseñanzas y fundamentos. Las enseñanzas y los fundamentos, la interpretación de la Biblia que nosotros podamos tener, que está contenida aquí, va a definir la doctrina y va a definir lo que creemos y practicamos. La doctrina que creemos y practicamos define muchas cosas. Número uno, en lo que creemos. Esto sí está en su manual, ¿verdad? De acuerdo a las enseñanzas que podamos nosotros tener a través de nuestro pastor, ¿verdad? A través de las personas que nos predicaron de Cristo, decidimos creer en un Dios trino, ¿verdad?, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero tristemente también hay muchas personas que deciden no creer en Dios. ¿Por qué? Porque están adoctrinados o enseñados de acuerdo, ¿verdad?, a la ciencia, a la tecnología, ¿verdad? Y afirman, ¿verdad?, que venimos del mono. Muchos afirman. ¿Quiénes creen que venimos del mono? Levanten la mano. Ah, ¿verdad? Yo no vengo del mono, yo fui hecho perfecto en toda mi humanidad, así de guapo como me ven, Perfecto, Dios me hizo perfecto y hermoso, no me falta nada. Si yo no sé si a usted le falta algo, a mí no me falta nada. Entonces, la gente que no cree en Dios, ¿verdad?, es porque así fue enseñada, así fue adoctrinada, ¿verdad? Y hubo alguien que, pues no sé, a lo mejor en casa le dijeron que tiene que creer, ¿verdad?, en lo que pueda comprobar. La ciencia dice, el método científico dice que tenemos que creer, ¿verdad?, en lo que podamos experimentar y comprobar científicamente que existe. ¿Estamos de acuerdo? Eso define el método científico, la ciencia. Para la ciencia todo tiene que ser comprobable para poder creer. Nosotros creemos en que Dios es un Dios todopoderoso, que Dios es espíritu, que Dios es santo, que Dios nos ama, que es nuestro creador, nuestro papá, nuestro proveedor, nuestro sustentador y más cosas, ¿verdad? Amén. ¿Por qué? Porque está contenido en su palabra. Entonces, también va a haber gente que por ejemplo, que creen en Buda, que creen en el Islam, en Mahoma, ¿verdad? Mahoma y Buda, y bueno, son doctrinas también. Finalmente vienen siendo tipos de doctrinas. Por eso les decía que lo que estamos estudiando aquí nosotros es la doctrina del cristianismo, pero también van a encontrar que hay una doctrina del budismo, una doctrina del Islam, ¿verdad? Una corriente que es atea, que definitivamente no creen en Dios, y así pudieran encontrar mucho más doctrinas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces nosotros creemos en la doctrina de Dios, en la doctrina de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque eso está contenido en la Biblia. También la doctrina, es decir, las enseñanzas que nuestros pastores, nos valga la redundancia, nos enseñan, nos compartan de la palabra de Dios, van a definir, ¿sí?, la personalidad de la iglesia, ¿sí?, a la que pertenecemos. Hay iglesias muy conservadoras, como la corriente mesiánica que hoy está surgiendo, y que quieren volver al Antiguo Testamento y quieren celebrar el Shabbat y no sé cuántas fiestas que están contenidas en
en la Biblia, en el Antiguo Testamento, y son muy ultraconservadores, ¿verdad? Y están volviendo a la ley. Hay iglesias, bueno, pero la ley también está aquí, ¿no? Pero es una corriente doctrinal. Hay corrientes doctrinales, ¿verdad? De iglesias que son formales y bulliciosas. Yo pudiera decir que aquí estamos nosotros, ¿verdad? Nos encanta la bulla, ¿verdad? La batería, el piano, la música, aplaudimos, danzamos, tocamos pandero, ¿verdad? Pudiera decir que estamos aquí, dentro de este grupo, pero también hay iglesias que son muy calladas y religiosas. Yo puse aquí, por ejemplo, los adventistas, ¿no? Que el día sábado a las 6 de la tarde te cierran la puerta y nada, ¿no? O como los testigos de Jehová, que aún te estés muriendo, no te aceptan una transfusión de sangre. Entonces son doctrinas que son hasta cierto punto religiosas, ¿verdad? Y que vienen cayendo en el extremismo. ¿Estamos de acuerdo? También la doctrina va a definir, es decir, los tipos de enseñanzas que estemos nosotros estudiando a través de la palabra, a través de nuestros pastores, o bien, mis amados hermanos, quiero ponerles peso. Ahorita en este momento es del Espíritu Santo y es de Dios que yo les ponga peso, ¿eh? O bien, no solamente lo que estemos aprendiendo, sino lo que estemos enseñando. Porque, y si yo te pregunto ahora, y si la doctrina que estás enseñando, estás compartiendo, ¿verdad? O que estabas enseñando, compartiendo, no es la correcta, ¿sí? Mucha gente que está enseñando doctrina que no está sustentada en la palabra, se va a llevar mucha gente consigo al infierno, mis amados hermanos. Por eso es importante que nosotros nos preparemos y estudiemos, porque aquí dice, Oseas 4:6, que el pueblo pereció, ¿por qué? Por falta de conocimiento. Y lo triste es no solo que tú perezcas, si tú pereces, pues te vas solo y ya. Pero si te llevas un montón de gente atrás, tus hijos, tus familiares, la iglesia, al infierno, ahí sí es delicado. Por eso tenemos que estar seguros, mis amados hermanos, de que la doctrina que estemos estudiando, vamos a ver más adelantito, me voy a adelantar un poquitito, sea la sana doctrina. ¿Sale? También hay iglesias donde la doctrina define la forma en que nos relacionamos con Dios y le agradamos, ¿verdad? Ya lo decía. Hay iglesias donde pues hay alabanza, aquí veo una batería, veo una guitarra, veo bocinas, teclados, ¿verdad? Alaban bien bonito los hermanos. Pero también hay iglesias donde cantan nada más himnos, donde no se permite la danza, donde no se permite aplausos, donde son sesiones solemnes, ¿verdad? Donde no se escucha, ¿verdad?, el ruido de una mosca, también lo hay. ¿Es válido? Pues bueno, habría que revisar, ¿verdad? Yo digo que finalmente la forma, ¿verdad? La forma en la parte de la doctrina no compromete la salvación en algunos casos, ¿sí? Me van a preguntar por qué. Porque, por ejemplo, vamos al extremo. ¿Ustedes creen que va a haber católicos que van a ser salvos? ¿Sí? Pues sí. También va a haber cristianos que se van a ir al infierno. Ay, ay, ay. Qué triste, ¿verdad? Entonces, finalmente la forma, mis amados hermanos, no define o no compromete la salvación, pero sí el fondo, que es la enseñanza o la doctrina o la fe en la que nosotros creamos. ¿Estamos de acuerdo? Si no están de acuerdo, díganme para que lo corrijamos también. También la doctrina va a definir la manera en que entendemos la vida y el mundo que nos rodea. Yo espero que aquí el pastor Andrés no les diga que compren su spray repelemundanos. Ya está a la venta, ¿verdad? Hay iglesias donde te dicen, no te juntes con el mundo, ¿verdad? Pecadores, adúlteras, borrachos, ¿no?, fornicarios. ¿No? Y bueno, es un tipo de doctrina. El Señor Jesucristo dice que desayunaba con publicanos, comía con prostitutas, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que no son los sanos los que necesitan, ¿verdad?, al médico, sino los enfermos. Entonces, pero esta es una posición doctrinal también, ¿sí? ¿Sí? Nosotros estamos llamados, mis amados hermanos, a hacer luz en la oscuridad, ¿verdad?, allá donde la gente está sufriendo. Amén. Y para eso te estás preparando hoy aquí, ¿verdad? Porque no vas a ir ahí todo tembeleque, todo enclenque, ¿verdad?, recién nacido a querer predicar, porque
Capaz que te van a decir, ¿ahí dónde te fuiste a meter tan mal? Es aquí la buena, la católica es la buena, es la que fundó Pedro, es la que... ¿Será verdad? Si vas a empezar a patinar, ¿verdad? Entonces, por eso es importante esto, de que estudiemos la parte doctrinal. También la doctrina, las enseñanzas definen los que comemos. ¿Quiénes de aquí comen cochito? Levanten la mano. Ay, qué sabroso, ¿verdad? Son los taquitos de cochito, ¿verdad? Camarones, ¿verdad? Y todo. Y aquí están los fundamentos bíblicos, aquí están. Mateo 15:11, ¿qué dice? ¿Qué dice Hechos 10:15? Vamos a leer nada más 2. ¿Qué dice? No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Qué hermoso, ¿eh? ¿La otra quién la tiene? Hechos 10:15. A ver. Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Amén. ¿Verdad? Hablando la visión de Pedro cuando iba a ir a ver a Cornelio, ¿verdad? Le dice el Señor, lo que Dios limpió, tú no lo hagas inmundo. La palabra dice que todo lo que Dios creó es bueno. Y si no me equivoco, Timoteo 4:4-5, si alguien lo tiene por ahí. Porque todo lo que Dios crió es bueno. Ah, ¿cuál? Nada es de desecharse. Ah, esta. Ok, adelante. Si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Miren, ahí está la posición doctrinal que nosotros practicamos, ¿verdad? Dentro de la doctrina del cristianismo, los evangélicos, ¿verdad? Creemos que todo lo que Dios creó es bueno, ¿verdad? Y que si le echamos su orada y le echamos su bendición, ¿verdad? No, esa no aplica aquí, ¿verdad? Ni su agua bendita, nada más con la oración. ¿Verdad? Nosotros oramos, Señor, te doy gracias porque tengo esta comidita, yo te pido que la bendigas, gracias porque eres bueno y me das de comer, ¿verdad? Te pido que quites toda contaminación de él y vámonos para adentro, ¿verdad? A darle. Si hay alguien que por cuestiones de salud no lo puede comer, pues no lo coma también, ¿verdad? Porque eso es tentar a Dios. Ah, es que el hermano Juan Carlos dijo que podemos comer de todo. Aguas, si el doctor le prescribió que usted no puede comer marrano, ¿verdad? Ni camarón. Mi hermano César no come camarón, pero sí invítenle un robalito frito, eso sí, lo que sea, ¿verdad, hermano? Amén, ¿verdad? Aleluya, dice. Entonces, la doctrina, las enseñanzas que estemos nosotros viendo en la Biblia, por ejemplo, si las enseñanzas de esta iglesia, el pastor Andrés, ¿verdad? Los fundamentara en su mayor parte en el Antiguo Testamento, le va a decir que no coman coche porque es de pezuña hendida. Pero gracias a Dios, como creemos en Jesucristo y en la gracia que del Señor es más que suficiente, y estamos en una etapa, ¿verdad? En una dispensación de tiempo que se llama la gracia. Porque la gracia es mayor que la ley, pero estamos en la gracia, vamos a hacer pachanga. No, la gracia trae más responsabilidad, porque ahora está en ti. La responsabilidad es tuya, de que cumplas con los mandamientos y con las enseñanzas, con las doctrinas, ¿verdad?, que leyó mi hermano Gustavo hace rato, para que puedas ser salvo. Antes en la ley bastaba con que una vez al año el sacerdote, ¿verdad?, una vez al año, dice, el sacerdote entraba al templo y ofrecía sacrificios por todos y los pecados eran perdonados. Y el sacerdote iba y entraba. Pero ahora el pastor Andrés no puede irse allá arriba y entrar en una cuarentena de ayuno, ¿verdad? Y decir, ay, Señor, perdona los pecados de todos. No, ahora con la gracia es tu responsabilidad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y por qué el sábado, hermanos? ¿Por qué no guardamos el sábado? Si la Biblia dice, ¿verdad? Y es un mandamiento estipulado por Dios que el sábado es dedicado a Jehová. ¿Por qué no el sábado? Porque seguimos insistiendo en que la gracia es mayor, y el que tenga duda lea el libro de Romanos completito, está hermoso, ¿verdad? Seguimos insistiendo en que la gracia es mayor y ahora no es nada más el sábado, ahora es domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes. Es todos los días tienes que buscar esa relación y esa intimidad con
papá. Amén. Bueno, también la doctrina define cómo vestimos. ¿Sí se alcanza a ver ahí, no? ¿Sí alcanzan a ver esa lámina? ¿Sí la ven? La doctrina define cómo vestimos, ¿verdad? Dice 1 Timoteo 2:9 que las mujeres se atavíen de ropa, ¿qué dice? Decorosa. ¿Cómo? Con pudor y modestia, ¿verdad? Este pobre hermano, saber que estará orando, ¿verdad? Ahí está bien concentrado en la oración, porque la hermana trae un pantalón blanco todo transparente, ¿verdad? Entonces, mis amadas hermanas y hermanos, que las mujeres y los hombres, ¿verdad?, vistan ropa decorosa, con pudor, es decir, guardando, ¿verdad?, sus partes íntimas, por decirlo así, no provocando la tentación del pensamiento, ni tentando a Satanás que se meta en la mente de los hermanos, y modestamente, 1 Timoteo 2:9. Entonces es muy importante, mis amados hermanos, la forma en que vestimos, que también lo va a definir el tipo de doctrina, ¿verdad? Y aquí está, miren, hay desde las muy liberales, ¿verdad?, que pueden venir a la iglesia con una chiquifalda, y si lo permiten, hay iglesias que sí lo permiten, ¿verdad?, con su top, enseñando el ombligo, ¿verdad? Y bueno, pudiéramos decir que esta es una manera de vestir de una forma modesta. ¿Estamos de acuerdo? Nosotros estamos aquí. Y bueno, y si usted quiere vestirse así, pues adelante, también no tenemos problema, ¿verdad? Nada más que aquí el pastor le va a tener que dar más al clima para que no sientan calor. Van a salir como pollo rostizado. Nosotros, dentro de la doctrina cristiana evangélica, estamos aquí. Vístase modestamente, hermana, con modestia, con pudor, ¿verdad? Ustedes saben cómo, ¿sale? Yo no les voy a venir a enseñar cómo se deben vestir, pero la Biblia sí dice, decorosamente, es decir, bien decorosas, bien guapas, bien arregladas, bien planchaditas, ¿verdad?, bien lavaditas sus ropas, bien perfumaditas, y con pudor, que no anden mostrando lo que no tienen que mostrar, ¿verdad? En el mundo hay un dicho que dice que la que no muestra no vende, ¿verdad? Pero aquí, aunque no muestren, van a vender, porque le vamos a orar al Señor para que les mande un buen hombre, ¿verdad?, las muchachas, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Así que no muestren, y modestamente. Entonces, la doctrina también va a definir la forma en que vestimos, ¿verdad? Dijimos que la doctrina, vamos a hacer un repaso, dijimos que la doctrina define, número 1, lo que creemos, número 2, la personalidad de la iglesia, número 3, la forma en que nos relacionamos con Dios, número 4, la manera en que entendemos la vida y el mundo que nos rodea, es decir, qué estamos haciendo aquí, ¿verdad?, para cuál es nuestro propósito como cristianos, y lo que comemos, pero también cómo vestimos, ¿verdad? ¿De acuerdo? ¿Cómo ando de tiempo por ahí, mis hermanos? ¿Tenemos tiempo todavía, no? 10 minutos. Bueno, tenemos tiempo suficiente. Número 2, entonces, una vez que hemos establecido el fundamento de la doctrina, hemos definido qué es la doctrina, ¿verdad?, el fundamento de la doctrina cristiana, el propósito de la doctrina cristiana, lo que la doctrina provoca en la iglesia. Vamos a ver, como número 2, que la doctrina es un mandato de Dios y nos exige, número 1, mis amados hermanos, creer que es de origen divino. ¿Qué dice Juan 7:16? Y alguien que vaya a Hebreos 11:6, por favor, rápidamente. Entonces, ¿es importante que estudien doctrina, sí o no? Amén, gloria a Dios. Juan 7:16 dice, miren, Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El 17, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si hablo por mi propia cuenta. La doctrina, como mandato de Dios, exige que creamos que es de origen divino. ¿Qué dice Hebreos 11:6? Porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardador de los que le buscan. ¿Cuántos creen en Dios?
¿O hay algún ateo aquí? Si hay algún ateo, también aquí se va a convertir. Estudiando doctrina elemental va a creer en Dios. Va a estudiar los principios básicos de la doctrina cristiana. Amén. Otro fundamento es 2 de Timoteo 3, 16, 17. Dice que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. Hoy están recibiendo instrucción, mis amados hermanos. En justicia, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Gloria a Dios, mis amados hermanos. Gloria a Dios, qué bonita noticia, ¿verdad? Porque creemos que toda la escritura, todo este libro que está aquí, es palabra de Dios. Amén. También nos manda, ¿verdad?, retener la doctrina. Es decir, el mandato de Dios, Dios nos manda que creamos que es de origen divino, número 1. Número 2, también el Señor nos manda que tenemos que retener la doctrina. Es decir, 2 de Tesalonicenses 2:15 dice, así que hermanos, ¿qué dice? Y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra o por instituto bíblico. Aquí le vamos a agregar un poquito. Le faltó a Pablo, no es cierto, no le faltó nada, está completito. Está completito. No vayan a decir que estoy diciendo herejía, no es cierto, nada para que se despierten y quiero ver si están despiertos. Pero entonces, ya sea por palabra, es decir, aquí están recibiendo palabra, o por carta, si el pastor Andrés les hace una cartita por ahí, o el pastor Ángel de repente, estaría bien, pastor, que nos hiciera una carta de repente, que nos exhortara, que nos dijera, no sé, cosas bonitas, y ya. Amén. O sea, lo que te está mandando a retener la doctrina es que si dices ser cristiano, ¿qué? Que se note, ¿no? Es decir, lo que estemos aprendiendo, lo que estemos leyendo, lo que nos estén instruyendo, ¿verdad? Que empecemos, decía el pastor César hace rato, a ponerlo en práctica. Que empiece la palabra de Dios a generar un cambio de vida, un cambio de mente, ¿verdad? En nosotros, que finalmente nos lleve a la santidad. ¿Estamos de acuerdo? La palabra de Dios, mis amados hermanos, cuando el Señor Jesús decía que son ríos de agua viva, ¿sí? Y cuando dice la palabra que es más cortante que cualquier espada de doble filo, que entra y penetra hasta lo profundo y corta hasta los tuétanos de los huesos, quiere decir que la palabra es viva y eficaz y que tiene que provocar un cambio en ti. ¿Sale? Amén. Es decir, a partir de hoy, a partir de este tiempo, ustedes tienen que ser diferentes. Hoy se están instruyendo ustedes como futuros ministros para que en un futuro no muy lejano estén ustedes aquí también compartiendo de lo que Dios les ha dado. Amén. Y sean de bendición. Mis amados, entonces tenemos que creer que la doctrina es de Dios, pero también tenemos que retenerla. En otras palabras, tenemos que hacer la carne, dijera mi pastor, que aquí está presente. ¿Verdad? Tenemos que hacer carne la palabra de Dios. Santiago por ahí dice que no seamos oidores. No tengo el versículo, pero dice que nos exhorta a que no seamos oidores. También la doctrina como mandato de Dios, Dios nos ordena, número 1, que tenemos que creer que viene de Él. Número 2, tenemos que retenerla en nosotros. Y si tú la retienes en ti y se hace carne, ¿qué crees? Vas a poder enseñar la doctrina. 1 de Timoteo 4:6 dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Yo le puedo asegurar, mi amado hermano, que en esta iglesia se les predica de la buena doctrina. Yo les puedo asegurar que en Avivamiento Chiapas se les predica de la buena doctrina, de la sana doctrina también. ¿Verdad? Yo les puedo asegurar que la iglesia de mi hermano David, que está allá en el ejido Vicente Guerrero, municipio de Jiquipilas, yo le doy gracias a Dios, mis hermanos, por la vida del pastor David, que está hoy aquí con nosotros. Miren, él viene desde el ejido Vicente Guerrero en Jiquipilas. Desde allá viene
a formarse, a obtener conocimiento, ¿verdad? A prepararse para poder impartir, ¿verdad?, de lo que Dios le dé. Hermano, felicidades, gracias por estar aquí, ¿verdad? Igual su amada esposa, la pastora, aquí están. Y bueno, mis hermanos, esto tiene que motivarnos a los que estamos aquí en Tuxtla. Los que estamos aquí en Tuxtla, luego estamos ahí pensando que esto y el otro, y que aquí, que para allá, que no voy por esto, que no voy por el otro. Y mi hermano viene desde el ejido Vicente Guerrero de Jiquipilas a prepararse. Gloria a Dios por tu vida, hermano. Den un aplauso a Dios por la vida de mi hermano que está aquí con nosotros. Gloria a Dios. Aleluya. También nos dice que tenemos que hablar con la sana doctrina. Esta es pregunta de examen. Me van a decir ustedes, hermanos, ¿y cuál es la sana doctrina? Tomen nota. Para que la doctrina sea sana y pura, pónganle ahí en su cuaderno. Para que la doctrina sea sana y pura, debe provenir del Padre por medio de su Hijo Jesucristo. Amén. Debe provenir del Padre por medio de su Hijo Jesucristo, y la base es Juan 7, 16, 18, que leímos hace rato, que dice: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. ¿Quién lo envió? Papá. ¿Verdad? Dice: ve a salvar a aquellos pecadores que están allá. Ya, es tiempo. Y vino. Y nos dio salvación, nos dio vida eterna. Aleluya. Juan 8, 38 y Juan 14, 24, ¿qué dice, mis amados? Rápidamente, por favor, porque se nos acaba el tiempo. Vamos a leer mucha Biblia aquí, ¿eh? Adelante, vayan preparándose. Así que cuando vea algún versículo, empiécelo a buscar. Juan 8, 38, ¿alguien lo tiene? Juan 14, 24. Yo aquí voy tomando nota de los que participan y luego al final les ponemos un puntito ahí en su calificación. Si lo veo que salen muy raspados, ya les ponemos un puntito ahí para que suban. ¿Sale? Pero los que no participan, que están hasta allá atrás calladitos, esos también. A ver, hermano, adelante, hermano, échele. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Miren qué decía el Señor Jesús: yo hablo lo que he visto de mi Padre. Cuando Él se iba a ayunar allá al monte, que se subía a ayunar 40 días y 40 noches, no crean que se iba a hacer otra cosa, iba a tener comunión con su papá, comunión directa con el Padre, ¿verdad? ¿Sí? Juan 14, 24. Amén. La palabra que oímos del Señor Jesucristo, los evangelios, ¿verdad? No es de Él, sino de papá que los envió. Entonces, para que la doctrina sea sana, o la sana doctrina, que les pregunten: oye, bueno, y que ustedes estén ahí queriendo hablar de doctrina elemental allá afuera. Bueno, ¿y cuál es la sana doctrina? La sana doctrina es aquella que proviene de papá por medio de su Hijo Jesucristo. ¿Y cuál es? Esta que tenemos aquí. Así que por eso yo le decía que yo tengo la seguridad de que usted está plantado en una iglesia de la sana doctrina. Pero si yo revisara los libros, las mochilas, y veo que traen una atalaya por ahí, ya veo que no están en la sana doctrina. O alguien que me saque un libro del Mormón, ¿verdad? Ya, pues eso no, voy a decir: no, pastor, ¿qué pasó? ¿No? Expúlselo, ¿no? O vemos qué hacemos, ¿no? O lo liberemos, ¿no? O a ver qué le hacemos, pero tiene que meterse a la sana doctrina. ¿Estamos de acuerdo, mis amados hermanos? Vamos a concluir con esto. Miren, hablando de doctrina, de la sana doctrina, aquí cabe bien hacer un paréntesis y que ustedes sepan que la doctrina puede tener también 3 orígenes. Puede ser de Dios, y aquí está el sustento bíblico, ¿eh? Ya vimos, ¿verdad? Juan 7:16, la doctrina no es mía, sino de papá que me envió, es una doctrina de Dios. Hebreos 6:1-2 son todos los fundamentos que mi hermano Gustavo nos hizo favor de leernos. Y 2 Timoteo 3:16-17 dice que toda palabra, toda escritura proviene de Dios y que es útil para redarguir, enseñar, corregir. Y bueno, entonces hay doctrina que viene de Dios, pero hay doctrina que viene de hombre. Y aquí sí vamos a ir a la palabra: Colosenses 2:22, Mateo 15:9, Efesios 4:14, rápidamente. Y también hay doctrinas que vienen de demonios. 1 Timoteo 4:1, adelante. Colosenses 2:22, Mateo 15:9. Vamos a leer 2 nada más. Y 1 Timoteo 4:1, rápidamente.
La doctrina de Dios no hay duda, ya hemos revisado suficientes versículos que hablan que la doctrina es de papá. ¿Sí? Que la sana doctrina viene de papá por medio de Jesús, ¿verdad? No por medio del libro del Mormón, no por medio de la Atalaya, no por medio del libro de Elena de White, porque cuando nos metemos a ese nivel, entonces ya estamos hablando que estamos en una doctrina de hombre, y por lo tanto, si es una doctrina de hombre o de demonios, ya no es una sana doctrina. Adelante, hermanos. Colosenses 2:22. ¿Quién lo tiene? Póngase de pie y léalo fuerte, por favor. En conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, Ahí está. cosas que todas se destruyen con el uso. A ver, léame desde el 1 desde el 21 o antecito. Dice, 2:21. pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos? A preceptos. Tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Amén. Y aquí, mis amados hermanos, ustedes como futuros ministros, tengan mucho cuidado de apartarse de la sana doctrina. No vaya a ser que al rato estemos dando nosotros aquí mandamientos de hombres, y eso es condenación, ¿verdad? Es herejía. La que sigue, Mateos 15:9, rápidamente porque ya nos vamos. Me honra enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. El Señor Jesucristo, ¿verdad? Hablándole a los fariseos. Qué bonito les hablaba a los fariseos, ¿verdad? ¿Qué les decía a los fariseos el Señor Jesús? Hipócritas, raza de víboras, sepulcros blanqueados, ¿verdad? Y el pastor con tantito que nos llama la atención, ya vamos, ¿no? Todos sentidos, ¿verdad? Ay, 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 qué bueno que no estamos en esos tiempos, ¿verdad? Que el Señor pudiera venir a decirnos, ¿verdad? Así, con todo el amor del mundo, ¿verdad? Yo no quisiera que me dijera así. Yo no sé tú. ¿Qué dice Primera de Timoteo 4:1? Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ay, ay, ay. Entonces, ¿hay doctrinas de demonios? Sí, claro que hay. Sí, no sé en qué parte del mundo en Brasil, Pastor César, fue que abrieron una iglesia satánica en Brasil. En Colombia, ¿verdad? Ya una iglesia donde le hacen el culto a Satanás, tal cual como nosotros, ¿verdad? Adoramos a Jesús. Llega gente y se reúne y adoran a Satanás. Ya está. Ya está aquí, ya está en este tiempo. En otra parte, no sé, en Estados Unidos, que le develaron una estatua a Satanás, a Lucifer. Ah, qué tremendo, hermanos, abusados. Entonces, la doctrina puede provenir de Dios, puede venir del hombre, ¿verdad? Del que esté aquí ministrando, ¿verdad? O puede venir de los demonios. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Con esto cierro, mis amados hermanos. Continuamos la siguiente clase. Adelante, Gil. Gil o Narciso, ¿quién sigue? ¿Usted?